Les vamos a conceder la palabra hasta por 3 minutos a cada uno de los legisladores. Al final me registro yo también, por favor. En el orden creo que fue la diputada Paulina. Paulina, sí. Por favor. Tiene el uso de la palabra la diputada Paulina Rubio. Gracias, presidente, integrantes de esta comisión, secretarios. Quiero manifestar la postura del Partido Acción Nacional en torno a este acuerdo, la cual bien me he registrado en contra, y quiero ser muy clara en los 3 puntos en los que nosotros tenemos preocupación profunda. El primero de ellos es la falta de claridad de la calendarización para la discusión de estos temas. Si bien tenemos 18 dictámenes que pretenden ser aprobados, no se le presenta a esta Junta Directiva ni a la Comisión en el Pleno un calendario en donde la ciudadanía tenga claro qué día se va a discutir qué tema. Y eso representa una falta absoluta de transparencia. ¿Por qué? Porque pareciera entonces que los temas quieren ser abordados a través de albazos, en donde la gente tenga que estar pendiente inmediatamente para saber qué tema es el que va a seguir. Así que creo que de antemano hay un error en la planificación, porque esto debiera de ir acompañado con un calendario claro que la comisión haga público sobre qué días específicamente se van a entrar a la discusión de cada uno de los temas. El segundo punto es, por supuesto, nuestra preocupación, porque no hay conclusiones aún sobre diversos temas. No hay conclusiones aún sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, no hay conclusiones sobre la simplificación administrativa y no hay conclusiones sobre la desaparición de los órganos autónomos. Esto quiere decir que nos estamos poniendo un pie en el cuello para dictaminar y para votar un dictamen que ni siquiera tenemos claro cuál es la conclusión de estos temas. Para mí, esto que se pretende realizar, pues es ponerle fecha a una operación sin tener aún ni siquiera el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, me parece sumamente grave que como comisión estemos anticipándonos a decir que vamos a votar algo que ni siquiera tenemos claro cuáles son las conclusiones. Y el tercero, por supuesto, que es un punto de forma en el tema del acuerdo. En el punto 5, me preocupa mucho el tono que se le da a esta discusión, en el que nos ponen una mordaza para no presentar reservas en la comisión. Y entonces nos dicen que las reservas tendrán que ser presentadas en el Pleno. Me parece muy grave que se le quite al legislador, seamos oposición o sean del partido oficialista, la posibilidad de externar y de poder presentar reservas desde la comisión. Así que estos 3 puntos son fundamentales para nosotros y estas son las razones por las que el Partido de Acción Nacional va a votar en contra de este acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos. Muchas gracias. Muy bien, diputada, gracias. Tomo nota de lo que dice. Tiene el uso de la palabra Salvador Caro para hablar a favor de este acuerdo, de este proyecto de acuerdo. Compañeras y compañeros diputados, miren, me extraña mucho el que estemos empezando con una actitud que yo calificaría de golpista. Es inusitada en la tradición parlamentaria si observamos el devenir que se ha dado desde la transición en el año 2000 a la fecha. Si observamos, cada gobierno que iba dejando paso a otro cooperaba en términos parlamentarios, coadyuvaba para un buen tránsito entre un gobierno y otro. Fue el caso del PRI al PAN, después el PAN al PAN, el PAN al PRI y el PRI al inicio del gobierno del presidente López Obrador. Se aprobaron, por citar 2, reformas de manera prácticamente unánime: el tema de los programas sociales, el tema de la legislación y las reformas en materia de Guardia Nacional, y ahora estamos viendo un comportamiento distinto, un comportamiento que trasciende el pasado y rompe con lo que es una manifestación de buenos deseos para el inicio de un gobierno. Miren, lo que vamos a discutir tanto en el dictamen como en el proyecto de acuerdo como en el conjunto de dictámenes, primero tiene sustentado esto técnica y lógicamente en la filosofía, en la teoría y en la ciencia jurídica.
atendidas todas las fuentes de legitimidad. Legitimidad en cuanto a su validez, a la justicia y a la eficacia. En términos formales hay un correcto proceder porque se está respetando la Constitución, la legislación orgánica y la reglamentación de la Cámara. Se está atendiendo además a las costumbres parlamentarias, estamos en una etapa donde estamos facilitando una transición y hay quienes se oponen. Y la segunda fuente, aparte de la formal, de la legitimidad es la material. Y esta tiene dos momentos. El 5 de febrero, cuando el presidente de la República presentó el conjunto de iniciativas y llamó al pueblo sobre los siguientes pasos de la transformación de nuestro país. Y eso tuvo un segundo momento, que es el 2 de junio, donde el 60% de los mexicanos se pronunciaron a favor de toda esta concepción programática. Se habla, entonces, siempre supimos qué iba a pasar, siempre supimos que esto iba a ser parte del proceso legislativo, entonces estamos escuchando argumentos infundados de parte de Acción Nacional. ¿Por qué? Porque se nos ha informado, se nos ha atendido, todos hemos conocido que estamos en esta etapa del proceso legislativo y eso, repito, cubre lo que es fundamental en este tipo de medidas, atender las fuentes de legitimidad. Cuando se habla de no reservas, se está hablando de algo que es muy… se está dejando a salvo algo que es muy relevante, la libre discusión, como ha sucedido, por ejemplo, en los foros de consulta sobre la reforma al Poder Judicial. Yo concluyo haciendo un llamado a que revisemos la historia, a que revisemos los sucesos, la tradición parlamentaria, a que analicemos bien qué está pasando y a denunciar la acción y el propósito de la oposición de romper lo que siempre ha sucedido en 24 años de lo que se puede decir una democracia más consolidada. Hago el llamado a que se apoyen el proceso legislativo, que se hable libremente, pero que se respete la legitimidad de este proceso, que no se le quiera socavar con comentarios infundados y fuera de la lógica jurídica y política. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, secretario. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra para hablar en contra el diputado Marco Antonio Mendoza del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros. En primer lugar, anuncio el voto del Partido Revolucionario Institucional en contra del acuerdo. Y no se trata de romper ninguna tradición legislativa ni de un intento golpista. Se trata simplemente de señalar las deficiencias en un acuerdo que de fondo y de forma no cumple con el reglamento de la Cámara de Diputados. Desde luego que hay asuntos muy importantes en materia de jóvenes, de pensiones, de salud, de seguridad, y hay temas que en el PRI vemos con simpatía y que seguramente estaremos votando a favor en el Pleno, porque creemos que el diálogo y el consenso es la vía para generar mejores condiciones de vida para las y los mexicanos. Vemos con simpatía la iniciativa en materia de salario mínimo profesional, salario mínimo garantizado, en materia de pueblos indígenas y afrodescendientes, en materia de protección animal, de agua, de medio ambiente. Sin embargo, vamos a votar en contra por dos motivos. El primero, plantear que el Partido Revolucionario Institucional se opone terminantemente a la llamada reforma judicial. Lo hemos expresado en distintos espacios. Se trata de un ataque a los principios que rigen nuestra democracia. Está en peligro la República, es una venganza en contra del Poder Judicial y nos parece que esta reforma en nada abona a la sociedad. No es una reforma que de fondo busque hacer una aportación significativa y llama la atención que aún no concluyen el proceso de los foros de la consulta abierta,
Todavía no tenemos las conclusiones y ya estamos aquí deliberando sobre la manera en cómo se va a aprobar un dictamen. Y hay algunas otras en las que no estaremos a favor, que consideramos es un retroceso, como es el caso de la simplificación administrativa, donde se desaparecen varios organismos y se desalienta justamente la transparencia y el combate a la corrupción. Y por otro lado, nos enfrentamos a un proyecto que explícitamente prohíbe la presentación de reservas, coartando así cualquier posibilidad de enriquecer los dictámenes antes de que lleguen al Pleno de la Cámara de Diputados. Es decir, este acuerdo viola el reglamento de la Cámara, el artículo 189, numeral 4, y es un esquema de participación y de deliberación que es poco democrático. Es decir, no se trata solo del fondo de los asuntos, sino de la manera en cómo se están procesando. Por eso es que mi voto en esta ocasión será en contra. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Mendoza. Sigue el orador. Tiene la palabra para hablar a favor el diputado Gerardo Fernández Noroña. Estaba aquí haciendo una nota porque había pedido antes la palabra a mi compañera Irma San Juan, pero no pasa nada. A ver, dice un refrán, mal comienza la semana a quien van a ahorcar en lunes. Y me parece que mal iniciaríamos planteando cosas que no existen, al vaso. Si en febrero se presentaron las iniciativas, se discutieron hasta la náusea durante los plenos de la Cámara de Diputados, en los medios, en todos los espacios, dijeron lo que aquí acaban de decir, que no, que tenían una moratoria constitucional, que no iban a permitir ninguna reforma al marco constitucional la oposición y que eran garantes de que esto así fuera. ¿Cuál fue la respuesta de la ciudadanía el 2 de junio? Necesitan 2/3, Morena, PT y Verde. Ahí los tienen para que hagan las reformas constitucionales que el país necesita, centralmente la reforma al Poder Judicial. Me llama la atención poderosamente que la representación del PRI diga que está en riesgo la República. Estuvo en riesgo mientras ellos estaban al frente del gobierno, rematando el patrimonio nacional, masacrando a la población, haciendo tropelía y media, y luego con sus aliados del PAN, que ya quedó claro que son lo mismo. Eso, por si había alguna duda, en 2021 lo hicieron muy claro y en 2024 quedó nítido. Entonces, esa discusión está dada, pero en el procedimiento legislativo se ha planteado darle curso a todas estas iniciativas presentadas por el compañero presidente López Obrador, que por cierto no tenemos litigio en la inmensa mayoría. Yo reviso que habrá si acaso 5 donde pueda haber debate. Entonces, yo creo que hay que plantear, se va a instalar en sesión permanente la comisión, ahí se va a ir acordando qué iniciativas se van presentando. En el caso de la reforma al Poder Judicial se está diciendo a partir de qué día se presentaría y qué fecha no se aprobaría antes de esa fecha, o sea, está dando la garantía de que se van a incorporar todos los planteamientos que están saliendo en los foros, que a nosotros nos parecen que se deben recuperar. Y yo plantearía finalmente que quizás lo que podría salvar el artículo 5 es que se reciban las reservas y, como ha sucedido siempre, se envíen al Pleno, porque además sería absurdo que esta legislatura que termina discutiera esas reservas y luego ya es otra legislatura la que las va a discutir en el Pleno. Y aunque son los mismos institutos políticos, a veces tienen matices y sensibilidades sus representantes. Yo creo que si acordamos la recepción de las reservas y mandarlas todas a discusión del Pleno, queda resuelto, que además ha sido un procedimiento legislativo que se ha hecho durante toda la actividad parlamentaria, no hay ninguna violación a ningún marco legal y me parece que resuelve el prurito de Acción Nacional que plantea que queremos ponerle mordaza, no, hombre, aunque quisiéramos. Hablan hasta por los codos, van a presentar seguro
300,000 reservas para estar discutiendo mañana, tarde y noche durante los días que sean necesarios hasta que se desmaye algún representante de la oposición de tanto subir a tribuna, porque nosotros, a diferencia de cuando ellos fueron gobierno, discutimos todo el tiempo que quieren, aunque repitan lo mismo de manual insistentemente. Entonces no le tenemos miedo al debate, no le tenemos miedo a la argumentación, los foros ha quedado claro. A diferencia de otros foros, por ejemplo el de materia eléctrica, en este han ido mayoritariamente expositores que están en contra de la reforma y los hemos escuchado con absoluta atención y respeto. Incorporaremos muchas cosas que han planteado, pero termino de que se va a elegir el Poder Judicial por el voto universal, secreto y directo del pueblo. De eso no hay ninguna discusión. Y quienes piensen que por eso la República está en peligro, la República saqueada, la República rematada, la República bañada en sangre, la República inexistente y subordinada al gran capital nacional extranjero, esa sí ya se terminó. Esa la estamos desmantelando y por eso estas reformas constitucionales. Muchas gracias, diputado Fernando Noroña. Por favor, ¿quién? Sí, continuamos. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Hasta por 3 minutos, una disculpa. La diputada Laura Haro, del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidente, compañeras, compañeros. Pues decirlo como es, sin sesgos ideológicos ni fobias del pasado, como los que los comentarios que he escuchado el día de hoy por parte de los compañeros, y con además una terrible incongruencia entre lo que se decía por parte de algún compañero en el pasado y que hoy defiende con mucho entusiasmo la ilegalidad. Primero, el que hoy se trate de generar una idea de que lo que están presentando es legal es a todas luces contrario. ¿Por qué? Porque es violatorio a los derechos que tenemos como legisladoras y como legisladores el presentar las reservas correspondientes en la propia comisión. Simplemente hay que darle una revisada a nuestro reglamento interno en el artículo 189. Segundo, y como lo ha dicho con mucha claridad, Marco Mendoza, por parte de la fracción parlamentaria del Revolucionario Institucional, bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que la pretensión del oficialismo que busca a todas luces hacer del Poder Judicial un empleado más del poder, como han estado acostumbrados y como ha sido el signo y el símbolo de la casa en esta, no solamente en este periodo, que va a sobra decir, estamos hundidos en las peores crisis, por lo menos de violencia y de inseguridad. Yo creo que los que hablan mucho y se dan golpes de pecho, me queda claro que no conocen la realidad de lo que está sucediendo en nuestro territorio nacional. Yo sé que la comodidad y el confort de las redes sociales y de la crítica facilonga aísla a todas luces de lo que está sucediendo. Y por supuesto decirlo, creemos que hay iniciativas que son de toda la relevancia, de toda la trascendencia, que por supuesto tendremos que analizar, discutir, pero no fast track como lo quieren hacer. Miren, en la comisión, presidente, que usted sabe que nos toca llevar la responsabilidad por parte de su servidora, tenemos listos 6 predictámenes, entre ellos temas de igualdad salarial, temas de toda la relevancia. 6 están listos. En toda esta legislatura hubo no solamente la falta de voluntad, sino la cerrazón para poder llevar estos predictámenes a la discusión del seno de esta comisión, mucho menos que se hayan llevado al pleno del Congreso de esta 65 legislatura. Por ende, 18 aspirar a discutir de manera a las prisas y a las carreras, 18 iniciativas de rango constitucional de toda la relevancia para la vida de nuestro país, no solamente nos parece un despropósito, sino un atropello absoluto al respeto a este poder, a la soberanía de este poder. Y por supuesto, y con esto cierro, no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se piense politizar y partidizar
el Poder Judicial. Hay otros temas que tendremos que discutir, hay otras iniciativas y por supuesto hay otras aspiraciones para tener una justicia pronta y expedita, pero está muy lejana a esta venganza que quiere hacerse por parte del Ejecutivo hacia el Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. El siguiente orador. La siguiente oradora para hablar a favor es la diputada Irma Juan Carlos. Muy buenas tardes, hermanas, hermanos. Agradecer al presidente de esta comisión la oportunidad de poder participar en esta reunión de junta directiva, toda vez que no formo parte de ella, pero sí soy integrante. Decirles que, en primer lugar, reconocer el gran trabajo que se ha venido haciendo desde esta comisión y también los trabajos que se han realizado en estos foros, pues en los cuales hemos participado todos los grupos parlamentarios, porque ahí también pues hemos visto a todas las diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios, incluidos los diputados de oposición. Por eso extraña que digan que pues no se ha discutido, no se han discutido estas iniciativas. Yo quiero decirles que me gustaría solicitar en esta reunión de junta directiva a esta comisión que el día 9 de agosto se votara la iniciativa de reforma constitucional al artículo 2, toda vez que es el día, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y esta reforma es muy importante, es trascendental. El Estado mexicano estaría saldando de la famosa deuda histórica, una parte de las deudas históricas que tiene con los pueblos indígenas, y por ello solicitar que el día 9 de agosto se votara este dictamen y por lo tanto manifestar mi preocupación que primero se enlista la modificación a los artículos 3, 4 y 73 que tiene que ver con protección y los derechos y cuidado en materia de protección y cuidado animal, y en el número 14 lamentablemente se enlista la modificación al artículo 2 constitucional, es decir, se reconoce todavía mucho más antes los derechos de los animales que los derechos de los pueblos indígenas. Creo que esto manda un mal mensaje, toda vez que el presidente de la República, al momento de anunciar y enunciar este paquete de reformas, el presidente anunció en un primer momento, en el punto número 1, la reforma constitucional al artículo 2. Por eso solicitar que esta comisión de puntos constitucionales nos apoye para que dentro de esta sesión permanente que se está instalando el día de hoy se votara la reforma al artículo 2. También decirles que, bueno, más bien señalar que en la oposición pedirles que se sumen a esta votación. Sería muy lamentable para ustedes como oposición, pues seguir votando en contra del pueblo. Los resultados electorales del 2018, del 2021 y de este 2024 tiene que ver precisamente con el comportamiento que han tenido con el pueblo de México, tiene que ver con el comportamiento que han tenido a lo largo de su existencia como partidos políticos. Los resultados electorales del 2024 pues nos señala claramente que la gente nos ha dado esa mayoría calificada para continuar con estas reformas, para profundizar los cambios en nuestro país. Ya lo decía nuestro hermano, el diputado Noroña, un país saqueado, un país entregado a los privados. Los pueblos indígenas fuimos saqueados, fueron entregados nuestras minas, nuestros bosques, nuestros recursos naturales, nuestras aguas, nuestros territorios, y yo les pediría a la oposición que ya de verdad dejen los pretextos. Todas las veces dicen que no se discute, todas las veces se sienten agraviados. Ya, por favor,
los resultados electorales ya nos dicen, nos indican que el pueblo de México pues ya quiere que ustedes reaccionen, que se reivindiquen, porque la verdad han dañado mucho a este país y ojalá nos acompañen en esta votación de todas las iniciativas que ha presentado el presidente, incluida la iniciativa de reforma al artículo 2 constitucional para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Les debo una breve explicación a los miembros de la Junta Directiva. La diputada Irma Juan Carlos, no es secretaria, puede tener uso de la voz, pero no votar. Y le concedí el uso de la voz porque iba a hacer una petición, según me anunció, nomás que no se inscribió a favor y muy bien. Pero la petición es la que ya dijo, que intentemos, que propongamos discutir y votar las iniciativas que hay del presidente y de legisladores, mujeres y hombres, de esta 65 legislatura en materia de indigenismo, que votemos el día 9 un nuevo artículo 2, que es toda una constitución indígena para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos del país. Realmente es el gran código constitucional del indigenismo en México, como lo verán a la hora que esté redactado. A la hora que lo vean cómo está redactado, lleva una nueva nomenclatura que pone en orden muchos de los aspectos por conceptos de esta gran materia. Esa es la razón. Pero bueno, pues ya nos hizo su petición y está atendida, y les anuncio que he tomado nota de eso. Yo traía un calendario que les iba a presentar el día 1 de agosto, pues lo voy a hacer ahora, y desde luego que debe contemplar el día 9 para los pueblos indígenas. Y también he tomado nota, y ya le pedí al secretario técnico que reformule una propuesta que les haré enseguida sobre el tema de las reservas, que libere expectativas y posibilidades de discusión, pero que al mismo tiempo nos permita dictaminar y de no esperar cientos de reservas que nos lleven exactamente a no dictaminar. Eso se los comentaría al final. Por ahora, este comentario, esta explicación. Y por favor, ¿quién sigue, diputado Roberto? Claro que sí, presidente. A continuación, para hablar en contra, el diputado Braulio López Ochoa. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Pues comentar que este acuerdo, esta reunión de la comisión, se circunscribe en un contexto importante, digamos, y digamos con circunstancias muy particulares. Está la transición justo de un ejecutivo a otro, de un poder ejecutivo a otro, pero también una transición de una legislatura a otra. Creo que esto es una cuestión que impacta, digamos, en este proceso. Esto también decirlo que está dentro de una discusión de la configuración de la nueva legislatura. Está la discusión de la sobrerepresentación a la cual han aludido ya varios compañeros. Desde Movimiento Ciudadano consideramos que pues es inconstitucional la pretensión de sobrerepresentar a Morena y a sus aliados, como también consideramos que era incorrecta la sobrerepresentación del PRI y el Verde cuando era aliado del Verde en ese momento. Recordemos inclusive el caso de los diputados y las diputadas sandías, se les llamaba porque eran rojos por dentro y verdes por fuera. Entonces, decir esto, que estamos circunscritos en este esquema, digamos, de discusión de la configuración. Permítame, diputado. Claro que sí. Una moción de orden, o sea, ningún legislador puede ser reconvenido, pero ahora sí que no es tema. Si quieren que discutamos la sobrerepresentación, la discutimos, pero lo que estamos discutiendo es la propuesta que ha presentado la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales para las reformas. Sí, muy bien. No hay ninguna sobre el tema electoral o de sobrerepresentación, ¿o sí?
porque parece que Hay anda un perdido dictamen aquí. sobre el tema electoral, pero será pospuesto por cosas que le explicaré enseguida. Pero bueno, continúa la palabra el diputado López Ochoa, sobre el tema que estamos tratando, ¿verdad? Presidente, solo, digamos, tomaré para responder justo a lo que se acaba de mencionar, porque mi sentido no es discutir la sobrerepresentación. El tema es hablar de la configuración, de cómo está el contexto, cómo se habló por otros legisladores, de cómo fue el resultado electoral y cómo esto impacta, digamos, en lo que ellos consideran que debe ser este acuerdo dentro de esta comisión. En ese contexto yo hablo de la sobrerepresentación y la calificamos desde Movimiento Ciudadano como algo incorrecto y algo inconstitucional. Decirle también que se da la particularidad que esta comisión, mientras las horas están cerrando, ya digamos durante este mes, se expande justo porque están los diálogos nacionales del Poder Judicial y que fueron aprobados justo por la Junta de Coordinación Política y esta extensión. Entonces estamos, digamos, valorando otras cuestiones que hacen que esta comisión siga en sus trabajos cuando otras comisiones están cerrando. Y dado este contexto, creo que tenemos que valorar entonces ciertas determinaciones del acuerdo. Se recordarán bien, compañeras y compañeros, que cuando se discutía esto en abril, de qué iniciativas presidenciales, qué dictámenes iban a abordar, yo hablaba de una calendarización. Entonces celebro que se proponga esta calendarización, permite justo orden en la discusión y entiendo que no ahondo más porque entiendo que será ya propuesto. Y por el último punto está la cuestión de las reservas. Creo que dado que se cambia, digamos, de una legislatura a otra, cobra aún mayor relevancia la necesidad de las reservas, que los integrantes de esta legislatura y de esta comisión puedan mencionar por qué están en contra o por qué quisieran hacer ciertas modificaciones a 11 dictámenes que versan sobre 18 iniciativas de reforma constitucional, me parece de lo más relevante. Entonces, creo que debiera abordarse o permitirse justo esta discusión de reservas más allá de lo que la otra legislatura pretenda hacer con el dictamen que se le haga llegar. Así que por su atención, gracias a todos compañeros y compañeras. Muchas gracias, diputado López Ochoa. Adelante, el siguiente orador, ¿quién será? Diputado Rodarte. Sí, antes que nada, comentarles que con la participación del diputado Braulio López Ochoa y en ánimo de continuar con el debate que está teniendo esta Junta Directiva, se abrió la ronda número 2 y ahora tiene el uso de la palabra a favor nuestro diputado Hiram Santiago. Bien, muchas gracias, presidente. Pues creo que estamos en un momento histórico de nuestro país. Agradecemos también la oportunidad al pueblo de estar en este espacio para poder dar la batalla por esta reforma que va a sentar aún más las bases para la cuarta transformación. Los compañeros hablan de un albazo legislativo y efectivamente eso ya tiene meses que se está discutiendo, han habido foros importantes, es la segunda etapa de foros que nosotros tenemos. Quisiera decirles que albazo es lo que hacían en su momento los compañeros, un hecho no muy lejano, en el 2013, por ejemplo, cuando aprobaron la reforma educativa, no querían publicarlo ni siquiera en la Gaceta, porque los maestros estábamos movilizados en la capital del país y tuvimos que venir prácticamente al Congreso a manifestarnos y tuvieron que cambiarse de sede y de inmediato tuvieron que convocarse los compañeros de la derecha para aprobar primero acá una etapa en el auditorio Aurora y después se fueron a encerrar en el Citibanamex. Esos eran albazos, compañeros, cuando incluso aprobaron la reforma a Pemex, esos eran albazos. Tenemos meses discutiendo este tema y no pueden ustedes definirlo de esa manera. Entonces, tenemos claro también de que las reservas han sido una práctica parlamentaria. Estoy seguro que aquellos que hoy acaban de decir de que estamos violando el reglamento han votado a favor de que las reservas se vayan al Pleno porque ha sido una práctica parlamentaria en esta
incluso en otras comisiones que, si lo revisamos bien, podríamos sacar a la luz pública que están mintiendo como siempre. Entonces, quisiera también tocar el asunto de que pues nosotros como Cuarta Transformación no estamos poniendo en peligro la República. La República lo han puesto en peligro efectivamente en sus años de gobierno, la pusieron en peligro desde que entregaron Ferrocarriles de México, pusieron en peligro al país cuando entregaron los bancos, las grandes empresas, pusieron en peligro cuando entregaron Telmex, pusieron en peligro al país, la República, cuando quisieron hacer de la educación un negocio, dejando la formación del pueblo, de los niños, de los jóvenes, pues a los extranjeros, a la OCDE, dejarle prácticamente los recursos naturales a los gringos, a los extranjeros, a los más ricos del mundo, cuando pues los presidentes nombrados por la derecha se vivan a poner en posición fetal ante los gringos, ante los más ricos de este país. Entonces, la República se está recuperando más bien, porque hoy tenemos un presidente que es respetado a nivel mundial. Tenemos una presidenta electa que asimismo estamos seguros que va a hacerse respetar. Y estamos seguros de que las reformas que se van a aprobar, porque el pueblo de México nos ha dado la confianza de nuevo, se van a aprobar porque así lo ha definido. Y nada más terminaría, presidente, con la petición que ha hecho la compañera Irma, de que el 9 se vote la reforma al artículo 2 y que se consideren también en esta reforma otros planteamientos que hemos hecho nosotros durante la legislatura, y ojalá que se tome dentro de esta iniciativa, de este proyecto, el asunto de las lenguas, que hemos también impugnado siempre, para que se tomen políticas públicas importantes que no permitamos que se sigan perdiendo. Muchas gracias y buena tarde. Gracias, diputado Irán Santiago. Ya verá que está considerado todo eso que dice usted en el proyecto de dictamen. Estamos en una segunda ronda, ¿verdad? Así es. ¿Qué más oradores nos faltan? Sí, en esta segunda ronda volvió a pedir la palabra la diputada Paulina Rubio, de Acción Nacional. Tengo apuntados además a la diputada Lidia García Naya, al diputado Gerardo Fernández Noroña, y para cerrar, digamos, la discusión, nuevamente al diputado Marco Antonio Mendoza. Entonces, en un momento dado tendría que consultar la tercera ronda, ¿no? Pues ya está consultada. Ya, la consultamos otra vez y nos vamos a la tercera ronda con la idea, presidente, de que… ¿no? Todos los señores secretarios van a hablar y están hablando. Listo, entonces, para continuar tiene el uso de la palabra la diputada Paulina Rubio. Gracias, presidente. A ver, primero que nada, me entero a través de lo que usted comenta que será presentado un calendario. Sin embargo, yo quisiera decirle que este calendario debió haber estado integrado al acuerdo que se va a aprobar. Es decir, que tuviéramos certeza de cuáles son las fechas para los temas en el momento en el que se van a discutir. Y lo digo porque eso hubiera justamente dado certeza a temas como el que legítimamente la diputada Juan Carlos solicita, que es la discusión del tema de la reforma para los pueblos indígenas, porque en el acuerdo nunca se nos dice si este listado de reformas serán consecutivas o en qué orden se van a ir discutiendo. Entonces, creo que de primera cuenta este calendario que usted va a presentar debió haber estado integrado a el acuerdo para tener absoluta transparencia sobre lo que íbamos a votar. Y segundo, he escuchado a varios legisladores diciendo que tenemos meses discutiendo estos temas. Yo diría que hay que ser muy precisos. No tenemos meses discutiendo estos temas. ¿Por qué? Porque las discusiones vienen posterior a que se presenta un dictamen, porque la iniciativa en sí no es lo que se vota. Se vota un dictamen que es nutrido con diferentes opiniones y que en su caso puede ser mejorado o puede ser empeorado de una iniciativa que se pone a consideración de la comisión. Entonces, hablar de que tenemos meses discutiendo esto es un error. Lo que tenemos es
tenemos meses acudiendo a foros en donde se han escuchado diferentes opiniones sobre diferentes temas. ¿Qué falta? Bueno, pues saber de qué manera se va a construir el dictamen y en torno al dictamen iniciar la discusión puntual de lo que la comisión pretende aprobar. Solamente para precisión, porque pareciera que entonces tenemos mucho tiempo discutiendo los temas y hay que decirle con claridad al pueblo de México lo que está sucediendo. No tenemos meses discutiendo, se está analizando la iniciativa, la discusión vendrá en el momento en el que se ponga a consideración de la comisión el dictamen final. Es cuanto. Adelante, por favor. Gracias, diputada Rubio. A continuación, y para hablar en contra, la diputada Lidia García Anaya. Perdóneme usted, para hablar a favor, la diputada, disculpe, la diputada de Morena, Lidia García Anaya. Gracias, diputado. Bien, pues hacer el comentario en relación al proyecto que en mi calidad de secretaria de esta Comisión de Puntos Constitucionales le di lectura y que está a discusión y que es exactamente lo que estamos haciendo, discutiendo, porque el voto se dará en el momento procesal oportuno, pero pues la oposición inmediatamente se desnuda y lo primero que saca a colación es el voto en contra. Ese voto en contra, pues que ya traen marcado y definido sin todavía estar en las posibilidades de poder acordar este proyecto, porque aclaro que es un proyecto. Yo celebro en este momento que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales haya hecho el comentario que están redactando el tema de las reservas. Pero a pesar de que se modifique ese tema y se pueda modificar todo el proyecto, de todas maneras los ciudadanos verán que la oposición va a votar en contra, porque así lo ha venido haciendo. Ni siquiera lo que beneficie a los ciudadanos lo votan a favor. Y esa es una realidad. Pero afortunadamente, a través de los medios de comunicación, a través de los medios electrónicos, pues se ha dado la apertura. Desde el 2018, que estamos aquí desde la 64 y ahora la 65 legislatura, cambió el sistema. Ahora se discute. Antes escondían los proyectos, antes votaban escondidas y antes no se hacía lo que el día de hoy se hace. Y esa es una realidad. Así es que debo decirles que el pueblo de México está al pendiente de lo que sucede, de lo que pasa, y aunque se diga aquí una cosa, la votación, yo les aseguro, su voto va a ser en contra de la oposición. Tuvieron su momento, tuvieron su espacio, tuvieron sus sexenios y los desaprovecharon. La ciudadanía les perdió la confianza y perdida la confianza difícilmente se recupera en todos los ámbitos, sociales, familiares y sobre todo políticos. Así es que seguimos aquí en la discusión, pero veremos la votación. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Lidia García. Adelante, secretario. Tiene el uso de la palabra el diputado Marco Antonio Mendoza para hablar en contra. Gracias. Ese argumento de que no se discutan las reservas porque sería esta legislatura que está a punto de concluir la que discutiría en comisión las reservas y una diferente con puntos de vista y con criterios distintos, quien discutiría en todo caso en el Pleno, me parece irrisorio. Somos diputados hasta el último día de esta legislatura. Tenemos un deber y un compromiso con nuestra patria y debemos ejercer nuestro derecho para representar y dar voz a la ciudadanía y al pueblo de México, donde hay distintas voces y distintas expresiones. Y sin duda Morena tiene derecho a ejercer su mayoría y hacer una discriminación selectiva de los temas que se van a discutir y de aquellos que se quedan en la congeladora, aun cuando se trata de iniciativas que han sido pensadas y construidas por distintas legisladoras y legisladores en favor de nuestro país. Morena tiene derecho a aprobar el acuerdo.
Lo que no tiene derecho Morena es a mentirle al pueblo. No estamos discutiendo el fondo de los asuntos. Hemos señalado aquí algunos con los que estaremos de acuerdo porque benefician a la ciudadanía. No, estamos discutiendo el acuerdo que versa sobre la manera en cómo se va a discutir y se van a procesar estos temas y violan claramente el reglamento. Y por supuesto que si hay una vulneración y hay un atentado contra los principios democráticos que cimientan a la República y que fueron plasmados por los padres fundadores de nuestro país. Por supuesto que estamos atentando contra la separación de poderes, porque esa reforma a la que llaman judicial, que en realidad es, si acaso, administrativa, y constituye una venganza en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña. Y sin duda hay una simulación. Por supuesto que no va a ser el pueblo quien elija a los ministros y magistrados. La elección va a ser sobre un grupo selecto de candidatos a ministros y magistrados que va a elegir la cúpula en el poder. De eso se trata. Y hoy este acuerdo disfraza, llevando a la cabeza algunos asuntos sustantivos para el país, disfraza a otros que sí atentan contra los principios democráticos y que sí ponen en riesgo la República. Y finalmente, solo celebrar la intervención tanto de la diputada Irma Juan Carlos como del diputado Irán Santiago. Sin duda, los pueblos indígenas, los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, deben estar en el centro de la discusión. Estoy de acuerdo y reitero que lo anteriormente expuesto es lo que fundamenta el voto que, como he señalado, en el caso del grupo parlamentario del PRI, será en contra de este acuerdo por atentar contra el reglamento de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mendoza. Por favor, ¿quién es el siguiente orador? Para hablar a favor, el diputado Gerardo Fernández Noroña. La oposición prepara el caminito para que el Poder Judicial diga que no se respetó el proceso legislativo y querer con artimañas echar atrás la reforma constitucional al Poder Judicial, que es lo que más les irrita, porque es el último reducto del conservadurismo y porque desprecian al pueblo. Ahora resulta que la democracia, el artículo 39 que dice que la soberanía radica en el pueblo y que todas las instituciones dimanan de este y que tiene el derecho a la rebelión, en todo momento el derecho inalienable de cambiar forma de gobierno y las instituciones, ni se diga, y al Poder Judicial por añadidura. Ahora resulta que eso no. Y los priistas, que su partido decide quiénes sean los candidatos, la cúpula, y para decirlo Alejandro Moreno, que va a estar hasta el 4.500 al frente de ese partido, ahora vienen a decir aquí que va a ser la cúpula de quién sabe quién la que va a decidir las candidaturas. Pues si el Poder Judicial va a proponer candidatos, y en el Poder Judicial tiene absoluta inmensa mayoría el PRIAN, y han tomado decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. El pueblo los juzgó y los sentenció el 2 de junio porque no hay justicia para el pueblo. O sea, no recorren el país, y entonces por un lado amenazan, eso es lo que están haciendo, y por otro lado plantean una preocupación que no han tenido en todos estos casi 3 años de ejercicio legislativo de su derecho a estorbar. Pues quieren presentar aquí 600 reservas, como lo han hecho en el presupuesto y como lo han hecho en todo, y tratar de torpedear el proceso legislativo. Por lo mismo, no hay ninguna violación. Yo propongo que las presenten. Y si tienen tanto ahínco en que la historia tome testimonio de sus sesudas intervenciones, que las presenten por escrito y se pida que vayan al diario de debates de la próxima legislatura, porque es un procedimiento que se ha utilizado y es una práctica parlamentaria de mucho tiempo, el que las reservas, para no hacer una doble discusión, aquí algunos quisieran hacer una doble discusión, pero ya no estarán en la próxima legislatura, o porque el pueblo no lo quiso, o porque su cúpula partidaria no lo quiso, pues no estarán en esa discusión, pero dejen su testimonio. Pues no vengan aquí con patrañas a plantear por la puerta de atrás cómo dificultar el proceso. Termino. Pues no hay ninguna venganza, Norma Piña. O sea, no estamos pidiendo su renuncia, eso sería más fácil que hacer el cambio de todo el Poder Judicial. No,
no se confundan, la justicia no es venganza. La transformación revolucionaria del Poder Judicial no es venganza. El ejercicio de la soberanía del pueblo no es venganza. La democracia no es venganza. Por eso les va como les va en las elecciones, porque no entienden nada, porque no se dan cuenta de la transformación que se está realizando en este país y porque siguen obstaculizándola. Y termino, como bien decía mi compañera diputada Irma San Juan, como dice ella, me enorgullezco que me diga su hermano, mi hermana, como lo dice bien, pues siguen en contra del pueblo y por eso les va como les va. Les auguro al PRI, en 2027 desaparecen, y al PAN llegará así mucho al 2030. Gracias, diputado Fernando Noroña. Hay un último orador. Es correcto. Se cierra la ronda con dos oradores, el diputado Salvador Caro, para hablar a favor, y posteriormente la palabra al presidente de la comisión. Dos puntos, compañeras y compañeros. El principio que rige la normatividad interna y particularmente en lo que tiene que ver con el citado artículo 189 en todos sus puntos, tiene que ver con un principio de economía procesal. Exacto. Lo que estamos haciendo en este proceso es ponernos a trabajar a favor del pueblo de México y poder resolver lo que nos atañe en este periodo legislativo, y ese es el llamado. Entonces, como ha sucedido, y me extraña, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Presupuesto, se ha aprobado por unanimidad que las reservas se vayan directamente al Pleno. Entonces, no sé de qué nos estamos extrañando. La apelación que estamos haciendo es que haya generosidad, que haya compromiso con estos temas en los que coincidimos y con los que no, y que las reservas vayan al Pleno. ¿Por qué en esta ocasión no? ¿Por qué en este momento tan importante y tan delicado para la República estamos encontrando este tipo de negatividad? Y respecto a otros comentarios, quiero decirles que cada quien está del lado de la historia que escogió. Yo, viendo lo que dijo la compañera muy querida Irma Juan Carlos, pues yo seguí su recomendación oportunamente, y muchas gracias. Y en los temas de los que he hablado, he tenido siempre a lo largo de la legislatura una postura radical en varios de ellos, nunca circunscrita en el conservadurismo. Si yo he hablado en cualquier tono de seguridad, de derechos laborales, de protección a los derechos de los animales, de seguridad pública, repito, y entre muchos otros temas, me encuentro muy satisfecho con lo que se presentó por parte de la Presidencia de la República el 5 de febrero y que particularmente el tema de restricción de sustancias tóxicas, que es una lucha que estuve dando a lo largo de la legislatura. Entonces, en resumen, compañeras y compañeros, tenemos mucho trabajo a favor del pueblo de México. El llamado es, hay que hacerlo, y hay que hacerlo en este momento que nos corresponde. Es cuanto. Muy bien, muy bien. Es muy bueno el argumento. Muchas gracias, diputado Caro. Procesal, que efectivamente es un... Con permiso de todos, presidente. Con permiso de todos ustedes. Escucho varias cosas atendibles y algunas replicables, si me lo permiten, con mucho respeto. Me parece contradictorio los argumentos de que están en contra de un acuerdo que propone cómo discutir, porque no están de acuerdo con una determinada iniciativa. Precisamente para que puedan expresar las razones por las cuales no se está de acuerdo con una iniciativa, pues es que hay que aprobar una guía para discutirlo. El artículo 189 del reglamento dice que se pueden presentar reservas de un dictamen en las comisiones. Sin embargo, tiene una redacción equívoca, porque no dice
que se pueden presentar reservas sobre un proyecto de dictamen que está a discusión y que todavía no se aprueba y que por lo tanto no es dictamen. Solo es dictamen cuando ya se votó y pasó al Pleno, y en el Pleno sí se pueden presentar reservas a los dictámenes. Entonces no queremos estar vulnerando ninguna disposición reglamentaria, por una parte, pero por otra hay un sentido lógico común de lo siguiente, miren. ¿Qué sucedió? Déjenme, por favor, hemos hablado todos, ténganme un momento de paciencia. ¿Qué sucedió con la última resolución que fue ejemplar, que muy criticada por unos y muy aplaudida por otros? Por eso es un ejemplo de lo controvertible de la Corte respecto de una ley que se aprobó en esta legislatura, me parece que en el anterior proceso, que fue el Plan B, el llamado Plan B electoral. Si con ese nos hubiéramos quedado, no habría habido no estaríamos aquí, no habría habido lo que llamamos Plan C. ¿Qué sucedió? Pues que exactamente se corrió la hipótesis de un principio jurídico que está en el Código Civil Universal de todo el mundo occidental, que dice que quien da causa, quien provoca una causa de nulidad no puede beneficiarse de ella. Ese principio jurídico sí está en el derecho positivo, no está, digo yo, en la nube, no está allá en un lugar etéreo en donde en el bloque de constitucionalidad, me gusta poner mucho este ejemplo, los señores ministros de la Corte los bajan y los invocan y dicen que se violó el principio de democracia deliberativa, porque en una sesión de la noche, cambiando de sede, el Senado de la República finalmente votó a la carrera, a contrarreloj, aquella llamada reforma de Plan B electoral. ¿Qué pasó? ¿Por qué se llegó ahí? Bueno, pues porque se fue retrasando la discusión en esta Cámara y no en la otra, porque no hubo quórum, porque espérame que vamos a tomar un acuerdo, porque se presentan reservas para que se vayan al infinito en el tiempo con el propósito de que no se discuta, porque se tomó la sede del Senado, porque se encadenaron en la presidencia de la sede, en el sillón de la presidencia de la sede alterna, etcétera. Es decir, se provocó que se llegara un momento en donde tuviera que invocarse un artículo extraordinario del reglamento que permite discutir con obviedad un asunto urgente. ¿Y por qué era urgente? Pues porque se había llegado al límite del periodo ordinario. Es decir, la táctica dilatoria provocó lo que después se invocó como nulidad para echar abajo, para invalidar toda la resolución. Bueno, eso es lo que tratamos de evitar. Si se oponen, si están a favor de algunas iniciativas y en contra de otras, pues entonces es conveniente que procedamos a discutirlas ya en el pleno de esta Comisión de Puntos Constitucionales. Ya se dijo la diputada de Acción Nacional hace un momento, bueno, aquí se va a discutir, antes las analizamos. Analizamos y discutimos, los verbos nos dicen que la estuvimos revisando, reconsiderando, replicando, contraargumentando, ponderando, y que ya en la comisión se hace el debate parlamentario, en donde se motiva el voto, se fundamenta el voto, usando los términos del proceso judicial, se explican los motivos que tiene el punto de vista que se convierte en voto y que expresa cada legislador, y eso es lo que llamamos debate. Pues bueno, eso es lo que proponemos hacer, y no es la intención de coartarle la voz a nadie. Entonces, miren, nosotros creemos que ese artículo 89 es ambivalente, les decía, equívoco, pero vamos a hacer lo siguiente. Yo le di instrucciones hasta este momento al secretario técnico para que el calendario de las iniciativas a partir del 1 de agosto, que íbamos a presentar el 1 de agosto, porque en el acuerdo se propone que en ese momento, ese día, nos instaláramos en sesión permanente, allí íbamos a presentar el calendario, tenía la lógica pues, que les estoy explicando. No iba a ser una sesión permanente con necesidad de estar presentes físicamente para discutir y votar, a donde les llamáramos
el viernes en la noche para sesionar el sábado o el domingo. Desde luego que no les íbamos a proponer el calendario, entonces lo adelantamos para el día de hoy. A partir del 1 de agosto y hasta el día 22 o 23 de agosto se podrán discutir secuentemente en días que pongan en fin de semana la posibilidad de que se facilite la presencia de los legisladores, 14 iniciativas, 15, 14 y 2, el día 15 de agosto les estábamos proponiendo, y lo haremos desde ahora, que ese día, después de haber recopilado las conclusiones de los diálogos nacionales sobre la reforma judicial, se pudiera presentar un proyecto de dictamen y corriendo los trámites reglamentarios, a partir del día 22 se pudiera discutir. Ahora les proponemos eso, más otra cosa, que el día 22 se calendaricen 2 dictámenes que no se proponen desde ahora con calendario, que sería uno que se llama de simplificación administrativa, pero que produce una confusión porque hay otra iniciativa que se llama también así, que lo que hace es distribuir funciones de organismos paraestatales y que se fue a la ley secundaria y que no es materia de nosotros, y que consiste en una propuesta para desaparecer o subsumir las funciones de órganos constitucionales autónomos en el Ejecutivo, principalmente. También se le ha llamado de simplificación administrativa, pero es más fácil denominarlo extinción de organismos constitucionales autónomos. Y el otro sería, que no tiene calendario, sino hasta el día 15, el de la reforma electoral, porque está turnada a 3 comisiones, como ya es sabido. Nosotros somos una de ellas, pero la Comisión de Gobernación y Población y la Comisión Política Electoral también tendrían que constituirse y en conjunción con nosotros intentar un proyecto de dictamen a discusión de las 3 comisiones. Somos como un centenar de legisladores, mujeres y hombres, y bueno, eso queda pendiente en el calendario y el otro. Por lo demás, yo creo que podemos también establecer una disposición más que modifique el proyecto de acuerdo en el artículo 5. Miren, la propuesta es que se pueda discutir en una etapa del proceso de debate los dictámenes en lo general y en lo particular, que se aborden los 2 aspectos, que las reservas se escriban y se anexen al dictamen, si es que se aprobó, y se pase a la mesa directiva para que siga su curso legal y constitucional. ¿Qué sucede si no lo hacemos? Bueno, pues que los legisladores de la 65 legislatura no van a tener oportunidad de decir nada al respecto, ni a favor ni en contra, más que los que vayan a ser reelectos, que no son tantos. Entonces les proponemos modificar el proyecto de acuerdo, y ahorita se los exhibimos aquí en pantalla y se los circulamos en este momento a sus receptores digitales, y el calendario, si me hace favor. Y creo que con estos cambios pudiéramos concitar la benevolencia de los diputados y de las diputadas que no están de acuerdo como se presentó inicialmente. A ver si es posible esto. ¿No se puede ampliar? Lo tienen ya en sus… De procedimiento, de una propuesta de procedimiento. Sí, diputado. Una propuesta muy puntual, compañero diputado presidente, que pudiera hacerse un pequeñísimo receso de 5 o 10 minutos para que inclusive se imprimiera la redacción de la modificación al 5º para mayor tranquilidad de todos los diputados de oposición sobre todo, y también se entrega el calendario, ¿Y el calendario? Impreso, para que Muy no bien. Se diga que no se tuvo De a la todos modos ya se vista, circuló, ¿verdad? Está ya ahí de manera telemática. Lo podemos imprimir, calendario. A los que están conectados por vía Zoom, pues necesariamente les llegará por esta vía sí. el punto de acuerdo. Y sobre esa versión digital, en sus pantallas, por allá, en sus distritos de origen, arraigo y responsabilidad electoral, podrán conocer y… Retiro la propuesta y solo plantearía que también en el transcurso hubiese alguna intervención más. ¿La está retirando la propuesta? Retiro la propuesta del receso, para que… No,
ahorita. En el Lo leemos y en el ahorita, curso se va, sí, en el curso se va entrega. discutiendo. Miren, Sí. artículo primero, no sé si pueda ampliarse un poco más. Miren, el más sencillo, el que se modifica con en base al que ustedes tienen en sus carpetas es el punto de acuerdo segundo. El punto de acuerdo segundo. Bájale, por favor, porque nos estorba esa media pantalla que está ahí. Eso es. El punto segundo diría: se aprueba que la próxima reunión se convoque para el día 1 de agosto y se inicie la discusión y votación de los proyectos de dictamen referidos conforme al calendario anexo. ¿Está bien? Luego se reacomoda con negrillas el tercero, pues porque dice que a partir de ahora, si se aprobamos este acuerdo, se gira la convocatoria para la siguiente reunión, que será en agosto, primero, como está en el orden del día propuesto, para la siguiente reunión, que era también materia de esta sesión de la Junta, es materia de esta Junta, y se van a circular todos los dictámenes con excepción de de dos, la electoral y la judicial. Sin calendario, 2. Luego, el quinto, que diría, como dices, como está ahí, las y los diputados integrantes de la comisión podrán presentar reservas. No se ve, Sí, le sube, por favor. Que se turnará la mesa directiva de la Cámara para su proceso y, en su caso, discusión ante el Pleno de la Cámara de Diputados conforme a las disposiciones reglamentarias respectivas. Entonces, hay calendario, no vamos a sesión permanente y se hace la aclaración de que discutamos en lo particular y en lo singular, en lo general y en lo particular, todos los dictámenes y en lo particular, por escrito, nos presentan sus reservas, esas las votamos en un solo momento y de todos modos se van anexas al dictamen, al acta circunstanciada de la sesión en donde hayamos votado y a la mesa directiva. Está a su consideración ahora sí. Si quieren hacemos un receso para que relean bien. Ya lo tienen ahí en sus terminales digitales. Continuamos ese receso informal que teníamos. Presidente. Déjenme decirles que el calendario que fue corrido a ustedes, a sus receptores digitales, y el que se exhibió aquí, tiene un faltante, que es el dictamen de la Guardia Nacional. Ese estaría para el día 15 de agosto. Si ustedes ven, el 15 de agosto estaba proponiendo nada más circular el proyecto de dictamen de la reforma judicial, circular, que es un simplemente trámite sencillo, y lo otro que se había propuesto era que se calendarizaran 2 dictámenes que no tienen todavía fecha, que era el electoral y el que se llama de simplificación administrativa. Pero ahí debía estar también la discusión del tema de Guardia Nacional. El día 15, la judicial hasta el día 22. Entonces, ¿ya está agregada, Uriel? ¿Y ya se circuló a todos? Bien. Entonces, ese es el calendario que se propone y es el punto de acuerdo con modificaciones que se propone y que está a su consideración. Diputada Paulina. Gracias, presidente. Pero justamente para nosotros era importante conocer el calendario para visualizar de qué manera estaba pensándose las discusiones de estos temas. Evidentemente, este calendario justamente contraviene el argumento que dábamos, que es que no conocemos de fondo las conclusiones de los foros, tanto los que se iniciaron al principio como los que secundaron la discusión, la revisión aquí en esta Comisión de Puntos Constitucionales. Por eso quisiera poner a su consideración una propuesta de modificación para que pudiera hacer favor a través de su conducto y de la Secretaría, que pudiera poner a consideración de la Comisión de Puntos Constitucionales. Mire, estamos proponiendo que el punto 4 del acuerdo diga: este acuerdo señalará la fecha de entrega y recepción de las conclusiones de los diálogos nacionales para
posterior a esto, calendarizar la discusión de los temas. En cada reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, sus integrantes discutirán y en su caso votarán los proyectos de dictamen conforme al calendario. Y en el caso del artículo 5, la eliminación del artículo 5 con el tema de las reservas. Esa sería nuestra propuesta. Es cuanto. Muy bien. Muy bien, gracias. A ver, esperemos una intervención y me dejan hacer una propuesta enseguida. A ver, diputado Fernández Noroña. Sí, muy puntual. Se debe poner a votación la propuesta primero presentada por la mesa directiva. Si es aprobada, pues ya no procedería la modificación, o puede reservar los artículos correspondientes para votarse aparte. En lo general se apruebe como ha sido presentada y luego ya si se aceptan las modificaciones. Yo solo quiero plantear que la información de los foros es pública, entonces se tiene acceso a ella, y quiero insistir que donde se está haciendo un enriquecimiento grande de la reforma es la reforma al Poder Judicial, y por eso es que se está planteando un tratamiento diferente. En cuanto a la eliminación del 5, es inaceptable. O sea, estamos concediendo que se presenten las reservas, que era lo que estaba alegando la oposición, y ahora pretenden obstaculizar el proceso legislativo, que es no tienen interés en presentar reservas. 3.600 presentaron el año pasado en el presupuesto, 3.600, y querían que esas se discutieran en comisiones y luego se repitiera la discusión en el Pleno, porque evidentemente lo que buscan es obstaculizar el proceso. Entonces, solo para que quienes nos están siguiendo a través del canal del Congreso tengan en claro qué es lo que se está proponiendo, porque pareciera que es una propuesta de modificación y no lo es. En realidad, porfían en su determinación de obstaculizar el proceso legislativo. Muy bien, lo voy a someter a votación económica si aceptamos esa propuesta o no, pero déjeme hacerle un comentario particularmente a nuestra compañera, muy respetable diputada Paulina Rubio. Las conclusiones de los foros en su primera etapa, que fue en marzo y abril de este año, que también se llamaron Diálogos Nacionales, y cuyo acuerdo y formato de trabajo continuamos en esta etapa que seguimos todavía en curso respecto de una iniciativa particular que es la de reforma al Poder Judicial. Ya concluyeron, y las conclusiones las incorporamos a los proyectos de dictámenes que estamos presentándoles, que se corren a partir de ahora. A juicio, desde luego, de nosotros, porque es la propuesta de proyecto que les hacemos, pero esa propuesta está a consideración de un juicio superior, que es el de ustedes, los integrantes de esta comisión. Lo que nosotros consideramos que era meritorio, pertinente tomar en cuenta de esos foros, repito, están ahí traducidos en modificaciones al proyecto de decreto que les vamos a circular en unos momentos, pero que como anteproyecto había sido publicado ya desde el día 28-29 de abril en el sitio digital de la Comisión de Puntos Constitucionales. Entonces, dicho eso, que consiste en que están considerados, aunque no haya habido una publicación impresa de ellos, pues entonces sí, la propuesta de ustedes, consideren a todos los integrantes de la mesa directiva su pertinencia y su oportunidad, porque pues se acabaría el mes de agosto y se acabaría la 65 legislatura y se quedarían todos ustedes, todos nosotros, todos los demás miembros de la comisión sin poder expresar su última palabra respecto de todos estos grandes temas del interés del país. Diputado Marco Mendoza. Gracias, presidente. Como lo señalé en mi primera intervención, en el PRI creemos firmemente que el diálogo es la vía para poder generar una deliberación democrática. Solo comentar en la mesa, atendiendo al acuerdo que ha sido circulado en el que se modifica el artículo 5 del mismo,
y se permite la presentación de reservas y la adición de esta calendarización que nos permite hacer una valoración, un análisis y una discusión diferenciada de los temas, y toda vez que, como lo señalé en mi primera intervención, en el PRI vemos con agrado algunas de las iniciativas como salario mínimo profesional, salario mínimo garantizado, los temas de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, protección de animales, agua, medio ambiente. Anuncio que el voto de nuestra fracción será a favor del acuerdo que prevé el mecanismo para la discusión de los mismos. Muy bien, muchas gracias. Como presidente de la comisión celebro lo que acaba de decir el diputado Marco Antonio Mendoza. Entonces, procede a someter a votación económica la aceptación o no de la propuesta de la diputada Paulina Rubio. Si nos hace el favor la diputada Lidia García de tomar la votación. Con gusto, presidente. Sometemos a votación de los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales la propuesta de la diputada Paulina Rubio de modificar uno de los puntos que contiene el acuerdo. Las y los diputados que estén a favor. A favor. Perdón. 1, 2, 3. Sí. De la propuesta de modificación, sí, son 3 votos. Gracias. Las legisladores que estén en contra de la propuesta de la diputada Paulina Rubio. Las y los legisladores que estén por la abstención. Diputado presidente, mayoría por la negativa. En tal circunstancia queda a consideración ya el fondo de la materia de esta reunión de la Junta Directiva, es decir, la aprobación del proyecto en los términos de su modificación y su calendario adjunto que lleva una complementación del que se presentó en un principio respecto a la fecha el día 15 de agosto, que ya está clarificado. Ahí se discute el dictamen de la Guardia Nacional. Entonces, procedamos a someter a votación el punto de acuerdo. Sí. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación electrónica si se aprueba el proyecto de acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, con las modificaciones propuestas y aprobadas, y además el anexo de las fechas que se han propuesto, sobre las reuniones para la discusión y votación de los proyectos de dictamen correspondientes a las iniciativas de modificación constitucional presentadas por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024 y de los diputados y diputadas que presentaron iniciativas. El sistema electrónico de votación se encontrará abierto hasta por 5 minutos. Diputado presidente, si pudiera tomarme voto de manera verbal porque no sé dónde ande mi teléfono. Es el caso de muchos, diputado Fernández. Entonces, a favor. Diputado presidente. Presidente, si me permite, mi voto es en contra. Jorge Espadas del PAN. Registrado, diputado Espadas. Diputado presidente, diputado Irán Santiago Manuel de Oaxaca, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Registrado, diputado Irán Santiago. Presidente, diputada Paulina Rubio Fernández, del PAN, en contra. Registrado, diputada Rubio. Presidente Miguel Rodarte, de Acción Nacional, en contra. Registrado, diputado Rodarte. Presidente Manuel Vázquez Arellano, de Morena, a favor. Registrado ese voto. Salvador Caro, Morena, a favor. Registrado. Presidente Ismael Brito, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Desde Chiapas. Gracias. Saludos afectuosos.
y Gerardo Fernández Noroña, a favor. ¿Falta alguien de votar? ¿Quiénes están por Diputada la vía digital? Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Gracias, presidente. A favor. Diputado Braulio López. Diputado Braulio López Ochoa, de Movimiento Ciudadano, a favor de este acuerdo que va en el tema procesal, no en el tema sustantivo de las iniciativas. Claro que sí, es exclusivamente de procedimiento. ¿Falta alguien de votar? Juan Ramiro Robledo, a favor. Pero sigue abierto para quienes están por APRAV. Ahí han votado por APRAV 1. A ver, hay una abstención ahí, pero el voto del diputado López Ochoa fue a favor. Si la quieren borrar. No, está en ceros. ¿Ahí dice abstención? No. Ah, en la cuenta. No, pero es cero. Ah, es la suma. ¿A favor 4? No, allí. No, el sistema, todavía no. ¿Pero hay alguien más? Ya está la votación. Cierre el sistema electrónico de votación. Diputado presidente, la votación a favor por APRAV, 4. De viva voz, 8. Total, 12 votos a favor. En contra, de viva voz, 3. Total, 3 votos a favor y 0 abstenciones, por lo cual se aprueba por mayoría.